Era el final de la tarde cuando sentí esto con claridad. Estaba detenido en el tráfico, con la ventana cerrada, el aire pesado, y una secuencia de claxonazos comenzó detrás de mí. No era por prisa, era otra cosa. Una irritación crónica, una impaciencia acumulada, como si cualquier pequeño obstáculo fuera una afrenta personal. Empecé a observar mejor a las personas en los días siguientes, la manera en que se defienden incluso antes de ser atacadas, el tono ligeramente agresivo en conversaciones triviales, la prisa por ironizar, la necesidad de posicionarse todo el tiempo, como si quedarse en silencio fuera perder territorio. Algo cambió, y no fue solo en el mundo, fue dentro de nosotros. Hay una aspereza en el aire, una tensión silenciosa que atraviesa relaciones, ambientes de trabajo, familias, redes sociales. Las personas siguen funcionando, produciendo, publicando, opinando, pero por debajo existe un cansancio que no es físico, es moral, es emocional, es una sensación constante de estar siendo evaluado, comparado, disminuido o amenazado. Nietzsche advirtió que quien lucha contra monstruos corre el riesgo de convertirse en uno. Lo que rara vez se dice es que, bajo ciertas condiciones, una sociedad entera puede empezar a producir sus propios monstruos, no criaturas violentas en el sentido clásico, sino individuos endurecidos, reactivos, permanentemente a la defensiva. Este no es un video sobre villanos evidentes, es sobre procesos invisibles, sobre cómo la frustración repetida puede convertirse en valor moral, sobre cómo la impotencia mal resuelta puede reorganizarse como crítica constante, sobre cómo el resentimiento, cuando se comparte y se valida socialmente, deja de ser una emoción individual y se transforma en cultura. Existe un tipo de dureza que parece madurez, pero es solo protección crónica. Existe un tipo de frialdad que parece fortaleza, pero es miedo reorganizado. Existe un tipo de crítica que parece lucidez, pero nace de comparación silenciosa y dolor no digerido. No estoy hablando de personas tóxicas. Estoy hablando del terreno emocional que convierte la toxicidad en una respuesta predecible. Si algo en ti está más rígido de lo que solía estar, si ciertas reacciones parecen demasiado automáticas, si la sensación de amenaza aparece donde antes solo había diferencia, quizá lo que está ocurriendo no sea únicamente individual. Tal vez estamos viviendo bajo una estructura que recompensa la defensa constante, que convierte la vulnerabilidad en riesgo y que lentamente enseña a las personas a sobrevivir emocionalmente a través del endurecimiento. Y cuando el endurecimiento se vuelve la regla, el monstruo deja de ser la excepción, se convierte en el patrón. Existe una emoción que rara vez se admite, pero que estructura comportamientos enteros, el resentimiento. Nietzsche describió el resentimiento no como simple rencor, sino como una fuerza creativa, creativa en el peor sentido posible. No solo reacciona, construye valores, reinterpreta la realidad de manera que protege el ego herido. Cuando alguien no puede actuar directamente sobre aquello que lo disminuye, empieza a redefinir el mundo para no tener que enfrentar su propia impotencia. El resentido no confronta su propia limitación, convierte su limitación en virtud. La fuerza del otro se vuelve opresión, la autonomía se vuelve arrogancia, el destaque se vuelve injusticia estructural personalizada. Y así nace una moral construida no desde la potencia, sino desde la reacción. Lo que me inquieta no es el resentimiento individual, es cuando se convierte en clima social, cuando empieza a organizar discursos, agendas, comentarios cotidianos, cuando la crítica constante deja de ser análisis y se convierte en necesidad emocional de rebajar. Hay algo adictivo en eso, un pequeño alivio químico cuando se desmonta a alguien, una sensación momentánea de equilibrio cuando se encuentra una falla en aquello que brilla, como si disminuir al otro restaurara alguna dignidad interna perdida. Reconozco esto porque ya lo he sentido. Hubo un periodo en el que cualquier demostración de seguridad ajena me incomodaba. Llamaba superficialidad a lo que, en el fondo, era libertad. Llamaba ego inflado a lo que quizá era simplemente alguien cómodo consigo mismo. Intelectualizaba mi irritación. Le daba nombres sofisticados a mi envidia. Citaba estructuras sociales, sistemas, contextos, todo para no enfrentar la verdad cruda. La presencia del otro revelaba un punto en mí que no tenía el valor de desarrollar. Escribí una vez, en un momento que no publiqué en ningún lado: es más fácil desmontar lo que me intimida que crecer hasta eso. Es más cómodo diagnosticar al otro que admitir mi estancamiento. Convierto mi parálisis en lucidez crítica. Visto mi frustración con argumentos.
Y poco a poco empiezo a creer en mi propia narrativa. El resentimiento colectivo funciona exactamente así. Ofrece una explicación externa para una tensión interna. Crea alianzas emocionales basadas en indignación compartida. Sustituye acción por juicio. Y cuando muchos individuos heridos encuentran eco entre sí, nace un tipo peculiar de cultura. Una cultura donde se vigila más de lo que se construye, donde se denuncia más de lo que se cree, donde el error ajeno ofrece más placer que el propio progreso. Nietzsche llamaba a esto moral de esclavo, no en sentido literal, sino psicológico. Una moral que surge de la incapacidad de afirmar la propia fuerza. Una moral que necesita que el fuerte sea malo para que el débil se sienta bueno. El problema es que, en una sociedad saturada de comparación constante, casi todos se sienten insuficientes en algún nivel, y cuando la insuficiencia se convierte en estado permanente, el resentimiento encuentra terreno fértil. Las redes sociales amplifican esto. Los entornos competitivos alimentan esto. La cultura del rendimiento cristaliza esto. El individuo pasa a existir bajo evaluación continua, midiendo su valor en números, respuestas, reconocimiento. La autoestima se vuelve inestable, y toda inestabilidad busca compensación. Si no puedo expandirme, reduzco. Si no puedo alcanzar, desacredito. Si no puedo afirmarme, descalifico. Y así, lentamente, vamos formando personas que parecen críticas, lúcidas, politizadas, pero que por dentro operan desde una herida no elaborada. El resentimiento colectivo no grita, comenta, ironiza, comparte con sarcasmo, ríe con desprecio, se organiza como discurso moral elevado, pero lleva el sutil olor de la frustración acumulada. Lo más peligroso es que rara vez se reconoce como tal. Se siente justo, necesario, ético. Pero detrás de la retórica existe una energía reactiva, no creativa. Una energía que no construye nuevos caminos, solo intenta nivelarlo todo al propio límite. Y cuando una sociedad empieza a nivelar hacia abajo, la excelencia se vuelve amenaza, la ambición se vuelve sospecha, la diferencia se vuelve ofensa. En ese ambiente las personas no se convierten en monstruos en un sentido espectacular, se vuelven endurecidas, defensivas, listas para interpretar cualquier brillo como una afrenta. El resentimiento colectivo no crea villanos caricaturescos, crea sujetos permanentemente irritados, permanentemente comparando, permanentemente protegiéndose de algo que no siempre está ahí. Y lo más incómodo de todo es admitir que esto no está solo allá afuera, también nos atraviesa. Ahora hay algo que necesitas saber. Casi todo lo que escuchamos sobre desarrollo personal gira en torno a frases como tienes que esforzarte más, tienes que creer en ti, solo necesitas tener más ganas. Pero, ¿y si el problema no fuera la falta de esfuerzo, sino la falta de un modelo claro para cambiar desde adentro? Existe un proceso estructurado que te muestra cómo reprogramar patrones mentales, redefinir tu identidad y construir una vida más alineada con tus valores, sin depender de picos de motivación. Está basado en ciencia cognitiva, psicología práctica y enseñanzas filosóficas que han resistido al tiempo. Quienes aplican este modelo no solo ganan más disciplina y enfoque, sino también una sensación de ligereza, claridad y coherencia interna. Dejamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio. Puedes verlo ahora mismo escaneando el código QR o haciendo clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Friedrich Nietzsche fue brutal al decir que, cuando la fuerza no puede afirmarse, se reorganiza como moral. Eso suena arrogante a primera vista, pero, cuando miramos con honestidad, hay algo profundamente humano en esa constatación. La llamada moral de los débiles no nace de la maldad, nace de la impotencia prolongada. Cuando alguien es repetidamente minimizado, ignorado o comparado, algo por dentro comienza a buscar una compensación simbólica. Si no puedo ganar en el terreno de la potencia, cambio las reglas del juego. Si no puedo ser admirado, redefino la admiración como superficialidad. Si no logro ser deseado, convierto el deseo en vulgaridad. Esa inversión es silenciosa y extremadamente sofisticada. No es una mentira consciente. Es una reorganización psíquica para sobrevivir sin colapsar. La persona empieza a creer que no quiere aquello que, en el fondo, teme no poder conseguir. Se convence de que su renuncia es una elección elevada, cuando muchas veces fue una defensa necesaria que terminó convirtiéndose en identidad. Yo ya hice eso. Ya critiqué la ambición porque la mía estaba paralizada.
Ya llamé ego a lo que, tal vez, era simplemente alguien ocupando su espacio sin pedir disculpas. Ya me vestí con el discurso de la simplicidad, cuando, en el fondo, tenía miedo de intentar y fracasar. Hay un fragmento que escribí en un periodo particularmente confuso de mi vida. Yo decía que no necesitaba reconocimiento. Repetía que el éxito era una ilusión, pero cada vez que alguien a mi lado avanzaba, algo dentro de mí se encogía. No era desprecio por el éxito, era pánico de enfrentar mi propio estancamiento. Entonces construí una ética cómoda donde no intentar parecía una virtud. Así es como la moral se contamina de resentimiento. Friedrich Nietzsche no estaba defendiendo la arrogancia ni la dominación ciega. Estaba advirtiendo sobre un fenómeno psicológico. Cuando la debilidad se niega a reconocerse como debilidad transitoria, se cristaliza como valor absoluto. Y eso se vuelve peligroso cuando toda la cultura empieza a premiar esa inversión. Vivimos en una época en la que la crítica es más celebrada que la construcción, donde señala fallas genera más aplausos que desarrollar algo imperfecto, donde la indignación pública sustituye la responsabilidad privada. La moral de los débiles prospera en ese terreno porque ofrece pertenencia inmediata. Es fácil unirse en contra de algo, es más difícil construir algo. El resentimiento encuentra en la moral un disfraz noble, deja de ser dolor personal y se convierte en causa colectiva. Y mientras más personas se adhieren, más legítimo parece. El problema es que esa moral rara vez crea individuos fuertes, crea individuos vigilantes, sensibles ante cualquier jerarquía, hostiles frente a cualquier diferencia de intensidad, incómodos ante alguien que asume su propia potencia sin culpa. Y aquí está el punto más incómodo, cuando la potencia es constantemente reprimida, ya sea por miedo al juicio, ya sea por presión social, no desaparece, se distorsiona. La energía que podría convertirse en creación se vuelve sarcasmo. La ambición que podría convertirse en proyecto se vuelve crítica. El deseo de crecer se vuelve deseo de nivelar. La moral de los débiles no produce monstruos escandalosos, produce personas permanentemente armadas moralmente, siempre listas para corregir, exhibir, reducir. Por fuera parecen conscientes, por dentro muchas veces solo están cansadas de perder en silencio. Friedrich Nietzsche hablaba de la transvaloración de los valores, la necesidad de reevaluar aquello que llamamos bien y mal. Tal vez lo que estamos viviendo hoy sea una transvaloración inconsciente, movida no por lucidez, sino por dolor acumulado, y cuando el dolor se convierte en fundamento moral, cualquier confrontación con la propia responsabilidad suena a ataque. La cultura entonces se convierte en un campo minado emocional, todos sensibles, todos atentos, todos defendiendo algo que, en el fondo, tal vez sea solo una herida no tratada. La moral de los débiles no se trata de inferioridad, se trata de un estancamiento que se convirtió en identidad, y cuando identidad y resentimiento se fusionan, el monstruo no aparece gritando, aparece argumentando. Existe un momento casi imperceptible en el que la defensa deja de ser estrategia y se convierte en personalidad. Al principio, la dureza es protección. Después de algunas decepciones, el cuerpo aprende antes que la mente. El tono cambia, la mirada se vuelve más atenta, la confianza empieza a concederse en porciones mínimas. Nada de eso parece incorrecto, parece madurez, pero hay un punto en el que la protección comienza a fusionarse con el yo. Nietzsche hablaba de la máscara como algo necesario para vivir en sociedad. El problema comienza cuando olvidamos que la estamos usando, cuando la persona, esa versión adaptada, eficiente, menos vulnerable, pasa a ocupar todo el espacio interior. El individuo endurecido no se percibe como herido, se percibe como realista, no se ve como cerrado, se ve como selectivo, no se reconoce asustado, se define como racional, y así, lentamente, la identidad se va construyendo sobre capas de autoprotección. Recuerdo el momento en que empecé a sentir orgullo por mi frialdad. Llamaba equilibrio emocional a lo que, en realidad, era agotamiento afectivo. Decía que no generaba expectativas porque era maduro, pero la verdad es que no generaba expectativas porque no quería volver a sentir el peso de la frustración. Escribí alguna vez, en una madrugada silenciosa, reduje mis emociones para encajar en el mundo, corté excesos, silencié entusiasmos, domesticó afectos. Llamé a eso evolución, pero en el fondo era miedo a ser demasiado intenso y terminar solo. Entonces preferí ser controlado antes que estar vivo. La sociedad moderna refuerza este proceso.
La velocidad no permite la digestión emocional. Las relaciones son reemplazables. Las conexiones se interrumpen con un clic. No hay tiempo para elaborar las pérdidas, solo para seguir adelante. Y lo que no se elabora, se acumula. Con cada pequeña decepción no procesada, una capa más de armadura. Con cada rechazo no reconocido, un grado más de cinismo. Con cada comparación silenciosa, un ladrillo más en el muro interior. El problema es que la armadura no distingue entre amenaza e intimidad. Lo bloquea todo. El yo endurecido empieza a interpretar la cercanía como riesgo. Interpreta la diferencia como ataque. Interpreta la vulnerabilidad ajena como una debilidad peligrosa. Y paradójicamente, cuanto más se protege, más aislado se siente. Cuanto más control intenta ejercer, más frágil se vuelve internamente. Nietzsche hablaba de la necesidad de convertirse en quien uno es, pero eso exige atravesar el propio dolor, no organizarlo como una identidad fija. Cuando la persona se define por la defensa, se congela, deja de crecer, deja de revisarse. El yo endurecido parece fuerte porque no oscila tanto externamente, pero por dentro existe una tensión constante, un estado de alerta permanente, una vigilancia emocional que consume energía psíquica en silencio. Y lo más inquietante, esa versión protegida empieza a ser admirada socialmente. La frialdad se lee como madurez. La distancia se percibe como independencia. La indiferencia se confunde con autosuficiencia. Así vamos fabricando individuos funcionales, productivos, aparentemente estables, pero profundamente desconectados. El monstruo moderno no es explosivo. Está anestesiado, trabaja, responde, argumenta con precisión, pero ya no se siente con la misma profundidad. Y cuando sentir se vuelve peligroso, vivir empieza a convertirse en una simple gestión de riesgos emocionales. Existe un punto en el que ya no es posible culpar únicamente a la cultura, al sistema, a la generación o al algoritmo. Existe un momento silencioso en el que el espejo devuelve algo incómodo, la constatación de que, aún bajo presión, seguimos eligiendo cómo responder. Nietzsche hablaba de la superación no como un triunfo heroico, sino como una travesía interna. Convertirse en quien uno es exige abandonar identidades construidas a partir del dolor. Exige admitir que parte de aquello que llamamos personalidad fue solo una adaptación defensiva. El último espejo no muestra al villano externo, revela la propia participación en el ciclo. Me tomó tiempo darme cuenta de eso. Durante mucho tiempo creí que mi endurecimiento era una consecuencia inevitable del mundo. Las decepciones explicaban mi distancia. Las frustraciones justificaban mi cinismo. Los errores ajenos validaron mi superioridad silenciosa. Pero hubo un día, no dramático, solo lúcido, en que entendí que yo ya estaba reaccionando antes de que algo ocurriera. Ya entraba a conversaciones preparado para defenderme. Ya interpretaba críticas como ataques. Ya mantenía una reserva emocional automática. No era el mundo todo el tiempo. También era mi elección de permanecer cerrado. Escribí en esa etapa. Me convencí de que solo estaba sobreviviendo. Pero sobrevivir se convirtió en mi única forma de existir. Evitaba los riesgos emocionales con tanta eficiencia que también empecé a evitar la posibilidad de una alegría real. La armadura funcionaba, y precisamente porque funcionaba, me aislaba. El último espejo es cruel porque quita la última excusa cómoda. Muestra que el resentimiento pudo haber sido comprensible, pero no tiene que ser permanente. Muestra que la moral construida sobre heridas puede desmontarse. Muestra que la identidad endurecida puede revisarse. Nada de esto es sencillo. Asumir la responsabilidad por la propia interioridad no significa negar los contextos ni las injusticias. Significa reconocer que, incluso dentro de estructuras imperfectas, todavía existe un espacio mínimo de elección, y es en ese espacio donde el ciclo puede interrumpirse. Nietzsche hablaba del espíritu libre, aquel que crea sus propios valores después de atravesar el nihilismo. Tal vez el verdadero antídoto contra los monstruos sociales no sea la vigilancia moral constante, sino individuos dispuestos a mirar su propia sombra sin convertirla de inmediato en discurso. El mundo puede seguir acelerado, la comparación puede seguir presente, la presión puede no disminuir, pero hay algo radicalmente subversivo en alguien que decide no reaccionar de forma automática, alguien que soporta su propia envidia sin transformarla en ataque, alguien que reconoce su propio dolor sin convertirlo en identidad. El último espejo no promete pureza, ofrece conciencia. Y la conciencia no vuelve impecable a nadie,
pero impide que el dolor siga reproduciéndose sin ser percibido. Tal vez no solo estamos creando monstruos sociales, tal vez estamos en un punto en el que cada quien necesita decidir si seguirá reproduciendo la lógica del endurecimiento o si tendrá el valor suficiente para atravesar su propia sombra sin esconderse detrás de ella. El espejo sigue ahí, silencioso. Quizá el mayor peligro no sea la existencia de monstruos sociales, sino la normalización del endurecimiento como única forma de sobrevivir. El resentimiento puede ser comprensible, la defensa puede ser necesaria, la frialdad incluso pudo haber sido útil en algún momento, pero cuando estas estrategias dejan de ser transitorias y empiezan a definir quiénes somos, algo esencial comienza a perderse. Nietzsche no solo nos advirtió sobre monstruos externos, señaló la facilidad con la que nos convertimos en aquello que criticamos cuando dejamos de examinarnos. Al final, la pregunta no es si el mundo está produciendo individuos más duros, es si estamos dispuestos a interrumpir ese proceso dentro de nosotros, porque el monstruo social no nace gritando, nace cuando el dolor deja de sentirse y comienza a defenderse. Recuerdo una madrugada específica en la que me di cuenta de que estaba más duro de lo que me gustaría admitir. No fue una gran pelea, fue una respuesta demasiado corta, un silencio demasiado frío, y después, esa sensación incómoda de que me estaba convirtiendo exactamente en el tipo de persona que yo criticaba. Este tipo de reflexión no es cómoda, pero es necesaria. Si te quedaste hasta aquí, es porque alguna parte de ti todavía prefiere la lucidez al autoengaño. Y eso, en un mundo que recompensa la distracción, ya dice mucho. Gracias por permanecer, de verdad. Y si sientes que ha llegado el momento de dar un giro interno y tomar el control de tu mente, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a entender exactamente cómo funciona este proceso y por qué está marcando la diferencia en la vida de quienes lo aplican. Si este video te atravesó de alguna forma, suscríbete al canal. No para convertirte en tu mejor versión. Aquí no trabajamos con eslóganes, sino para continuar esta conversación incómodamente honesta. Comenta qué fue lo que más te incomodó. Normalmente es ahí donde vive la parte más importante. Y hay un video apareciendo en tu pantalla ahora que va un poco más profundo en esa sombra que evitamos nombrar. Tal vez no estés listo, o tal vez precisamente por eso sí lo estés.